Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, profesor. utilicen el micrófono. ¿Cómo está Dina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, empezamos. Debe ser un hábito esto de revisar qué contenidos están incluidos en el sílabo para, digamos, tener en cuenta al momento de desarrollo de las sesiones. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Estamos todos? A ver, díganme, por favor, ya para empezar la sesión. Muy bien. Nuevamente mis saludos a todos ustedes. Y como ya pueden apreciar en pantalla, tenemos este documento que es el sílabo de la unidad didáctica. Y nosotros tenemos esta sesión que pertenece vamos a ver, a la semana 3. Y en la semana 3, según el sílabo, aquí pueden verlo, a ver, aquí lo tenemos, ¿cierto? Semana 3. Los contenidos a desarrollar son los siguientes. En este caso, este tema lo hemos trasladado, ¿cierto? Como quedamos la clase anterior. Los conceptos básicos de estadística general. Luego veremos el tema de obtención de datos, las fuentes, el cuadro estadístico. Es la herramienta principal. Entonces, hoy día vamos a desarrollar esas actividades, ya referente a esos temas. Muy bien. Entonces, ya está claro, ¿no? Vamos a ahora compartir ya el material que he preparado en formato eh, PowerPoint. Y aquí lo tenemos, ¿ya? A ver. Aquí está. Listo. Entonces, estamos aquí dice la semana 3, ¿no? Primera parte, conceptos generales, ¿no? Que viene del sílabo del contenido eh, de la segunda semana. Muy bien, a ver, hay mensajes en el chat. Vamos a ver, en el caso de aceptar, a ver, 13 personas están en sala, a ver. Ya pues aquí se invitar, ¿no? Ya he invitado, hay 13 personas en espera, voy a admitir, ¿ya? Están con su nombre todos. De acuerdo, entonces vamos a ver. Ya, entonces ya se les ha otorgado la admisión, así que ya estamos. Muy bien, gracias por la información. Ya, entonces ya estamos todos, ¿cierto? 4 personas. Es recomendable, por favor, ser puntuales, ¿ah?
Muy bien. Entonces tenemos aquí el material que va a ser referencial, ¿no? Y vamos a desarrollar los temas. Buenas tardes nuevamente a todos. Saludos de igual manera a los que me están saludando por medio del chat. Les he sugerido que prioricen, por favor, el uso del micrófono. ¿Ok? Ya. Entonces, en esta semana 3, como habíamos visto, vamos a ver unos conceptos generales de estadística. En primera instancia, la definición de estadística. ¿Ya? Claro, definición vamos a llamarlo precisamente por eso, porque es analítico. ¿Ya? Vamos a ver. Todavía sigue estudiantes en sala de espera. Ya, voy a dar algunas indicaciones después. Cuando estén todos, ya he admitido por si acaso, están todos, tienen acceso y vamos avanzando. ¿Ya? Dice el título, la definición de estadística. A ver, para tener mayores precisiones, ¿no? Había utilizado dos términos, concepto y definición. ¿Alguien me puede decir una idea de lo que es concepto y lo que es definición para un tanto empezar la interacción, ¿no? La participación del estudiante? Acuérdense que la participación es evaluar, es medituar, ¿ya? Y es necesario, ¿por qué? Porque vamos a ser profesionales, por lo tanto, tenemos que ser muy comunicativos, tenemos que desarrollar esa capacidad. Muy bien, entonces se abre el debate, ¿no? A ver, ¿qué es definición y qué es concepto? Utilicen el micrófono, por favor, con toda confianza. ¿Nadie? O yo escojo voluntarios, como hacíamos. A ver, yo voy a elegir voluntarios, ¿listo? Vamos a ver. Primero las damas, hay que ser educados, ¿cierto? Stephanie La Barrera. ¿Está presente? Buenas tardes, ¿cómo está? Consideren que para efectos de participación yo invito a las personas y cuando no responden, pues obviamente no hay un mérito, hay un demérito ahí por si acaso, ¿ya? Por dos cuestiones. Uno por su propia formación y otro para efectos digamos, de evaluar, ¿no? De merituar, como dice esa participación. Muy bien, entonces he invitado a la estudiante Stephanie La Barrera. Nuevamente, a ver, haga uso del micrófono. No está, ok, entonces tomamos nota de eso. A continuación a la señorita Dina Aide Huarca. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? A ver, ¿tiene una idea? Díganos, comparte esa idea de qué es concepto y qué es definición. De concepto y definición. Exacto. Son términos que usamos constantemente, ¿no? Entonces tenemos que saber su semántica, su significado. Un concepto puede ser una idea o representación mental. Muy bien, ¿y una definición? Definición puede ser un enunciado breve. Ya, muy bien. Sí estamos, ok, efectivamente. Se refiere a ideas relacionadas a algo. Entonces, en eso se parecen, tanto el concepto como la definición. Pero la diferencia es la siguiente. El concepto es eminentemente personal. Cada uno tiene un concepto diferente. Si yo digo, por ejemplo, a ver, vaca. Alguien dirá, pues vaca para mí es leche. Otro dirá, para mí es carne. Para mí es un mamífero, es un animal. Otro dirá, para mí es una deidad. Es un concepto personal. Pero, ¿y cómo se forma la definición? Pues a ver, busquemos consensos. Todos estamos de acuerdo en que es un animal, listo, primero, es un animal. Etc. Todos estamos de acuerdo que es vertebrado, sí, efectivamente. Entonces, cuando estas ideas salen de un consenso determinado, devienen en definición. Entonces, por eso yo sugiero siempre
que prefieran una definición, para efectos de conocimiento, de estudio, prefieran una definición antes que un concepto. ¿Ya? Entonces, por eso utilizo aquí este término, definición de estadística, ¿no? Y vamos a analizar, ¿no?, el texto. El texto es claro, dice, la estadística es la ciencia, fíjense, ¿ya?, de la, vamos las primeras ideas, ¿no? Vamos a ver otra vez a la de espera, disculpen. Ya, decíamos, ¿no? Aquí tenemos la herramienta y vemos primero. La estadística es la ciencia de la sistematización. Es la ciencia de la recolección, es la ciencia del ordenamiento y de la presentación. Fíjense, varias acciones hay que hacer en estadística, que realizar. ¿De qué? ¿Qué sistematizamos? ¿Qué recogemos? ¿Qué ordenamos? ¿Qué presentamos? Presentamos datos. Datos. Es la ciencia de los datos. ¿Ya? De la información en forma de datos. Actualmente, en esta época, en este ciclo del conocimiento, todo es datos. Acuérdense, todo es base de datos. Entonces, el Big Data. Es decir, hay conceptos, hay términos que se utilizan en referencia a esto. Entonces, todo se refiere a datos. ¿Y datos relacionados a qué? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué tipo de datos? ¿No? Entonces decimos, esos datos tienen que ser referidos o tienen que ser referentes a un fenómeno, a un tema de estudio, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que hacer esta recopilación de datos? ¿Por qué? Porque el fenómeno, el tema de estudio presenta variabilidad, o sea, no es homogéneo en el espacio-tiempo, en cualquier espacio-tiempo. Presenta variabilidad, presenta incertidumbre, ¿no? ¿Para qué? Para realizar un estudio metódico. Entonces, en esta parte, con estos términos, lo que estamos haciendo es describir la estadística, ¿no? Entonces, aquí está la parte descriptiva de la estadística. La semana pasada les decía, ¿cómo es el curso de estadística general? Un estudiante, recuerdo que me preguntó de qué vamos a hablar, de qué trata el curso. Entonces le había dicho de que esto de manejo de datos, pero desde el punto de vista descriptivo. Nada más, ¿no? Es tanto porcentaje, tanta incidencia, tal es la moda, etcétera, ¿no? Nada más, tal es la media aritmética, tal es el promedio, etcétera. Es decir, descripción nada más. No hay ninguna opinión. ¿Ok? Pero la de estadística ahí no queda. También hay, más allá de la parte descriptiva y la parte probabilística. Es decir, a partir de esa información, nosotros podemos deducir, imagínense, a crear, ¿cierto? Crear conocimiento, ¿no? Crear mayor información. ¿Podemos hacer qué? Podemos deducir, ¿ya? ¿Qué deducir? Leyes que rigen esos fenómenos. Ya podemos decir, pues, ¿no? Cuando sucede esto, probablemente pase esto. A causa de esto, digamos, la consecuencia es esto, etcétera, ¿no? Como una ley. La segunda etapa de la estadística. El nivel superior ya la inferencia, imagínense. Aquí está la investigación científica propiamente dicha. Es decir, la estadística como herramienta de la investigación científica. Dice, y poder hacer previsiones, o sea, ya planificar, ¿no? Tomar acciones, tomar decisiones, ¿no? Dice, y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones y obtener conclusiones. Esta me parece, desde el punto de vista de la educación superior, me parece que esta es la parte significativa. ¿Ya? Pero nosotros vamos paso a paso. Primero, ya entonces ya estamos ubicados. Pregunto, jóvenes, ¿me dejo entender? A ver, Sí, por profe, favor. sí. Sí, Ok, profesor. sí, Sí. muchas gracias. Es necesario que me digan porque, bueno, yo me entiendo, ¿cierto? Pero no se trata de que yo me entienda, sino que me haga entender.
Y para eso tienen que ayudarme. Ustedes con confianza me dicen, ¿no? No se entiende, puede explicarlo, puede usar otras palabras, ejemplos, etcétera, ¿no? Y yo con mucho gusto, obviamente. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos adelante. Y también seguimos con los que siguen llegando. Ya vamos a corregir algunos rasgos conductuales, ¿ya? Intentar por lo menos, ¿no? No hay que rendirse. Ya está. Vamos a continuar ahora. A ver, también tengo que ver el chat. Sí, sí, perfecto. Entonces voy a responder acá, discúlpenme. Ujú. No, aquí no es cierto. Ujú. Ya está. Listo. Entonces vamos. Aquí. Ya está. Luego, vamos a ir entonces, ¿no? Esta estadística, como lo hemos graficado en el contenido de la primera diapositiva, pues tiene partes, se subdivide, ¿no? Y habíamos mencionado, ¿no? La estadística descriptiva, habíamos mencionado la estadística, inferencial, ¿cierto? ¿Ok? Y vamos a ver, ¿no? ¿De qué trata? Hay algunos datos para ampliar el concepto, en este caso la definición. Veamos. Primero dice estadística descriptiva, ¿no? ¿Qué se entiende por estadística descriptiva? Es un conjunto de técnicas y métodos, ¿ah? O técnicas y métodos. ¿Qué es una técnica? Es un conjunto de acciones, ¿no? Debidamente ordenados, sistematizados, lógicos, ¿cierto? Para realizar algo. No olvidemos que cualquier cosa que queramos hacer con un respaldo académico implica siempre una técnica, es decir, un conjunto de acciones. Y dice que tienen que ser ordenados, tienen que ser secuenciales, lógicos. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, para abrir la puerta, ¿qué tengo que hacer? Hay acciones, ¿no? De repente primero Claro, apretar la llave, abrir, empujar o jalar la puerta, etcétera, ¿cierto? Según sea. Pero imagínense, ¿qué tal si primero empujo o jalo la puerta? Obviamente no voy a abrir, o sea, no logro el objetivo. Para lograr el objetivo hay que realizar acciones secuenciales, ordenados, sistemáticos, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es una técnica, ¿cierto? Un método es de la manera en que uno lo hace, ¿cierto? El método suele ser amplio, la técnica suele ser, digamos, a veces única, ¿cierto? ¿Ok? Dice conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, ya lo relacionamos ya a la estadística propiamente dicha. Estas técnicas y estos métodos, ¿para qué se van a utilizar? Para el objeto, ¿cierto? Para recolectar. Primero, el paso, primero recolectar. ¿Qué? Obviamente información, ¿cierto? Información, datos, habíamos dicho, ¿no? Primero hay que recolectar. Una vez recolectados esos datos, nosotros tenemos que, en segunda instancia, organizarlos. Y en última instancia presentarlos. Ahora, habrá formas, ¿no? De tablas, de gráficas, de cuadros, etcétera. La forma es variada. Pero estos pasos, estas acciones, tienen que ser en ese orden. Primero nos vamos a organizar y después vamos a recolectar. Va a ser una técnica muy empírica, ¿no? Y obviamente que nos va a demandar mucho tiempo, muchos costos, muchos esfuerzos, más de los necesarios.
¿Listo? Y esa información, como es estadística descriptiva, es numérica, es datos nada más. Aquí no hay opiniones, aquí no hay inferencias. Es, por eso el término descriptivo, solo describe, es así y ya está. Bueno, malo, no sé. Me gusta, no me gusta, no sé. No, no es tema de la estadística descriptiva. Me sirve, no me sirve, no es tema de la estadística descriptiva. Es descripción, es presentar números. ¿Listo? Ahora, dice acá para complementar esta idea, también se incluye aquí el cálculo de medidas estadísticas, ¿no? Ojo, también incluye, dice, el cálculo, ¿no? De medidas estadísticas. Hay medidas, y eso es lo que vamos a repasar a continuación. O sea, está un tanto estandarizado, ¿ya? Y hay dos medidas, dos grupos de medidas. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta eso. A ver. Un segundito, ya vamos a interrumpir porque seguimos teniendo personas en sala de espera. Ahora desaparece. Ya. Muy bien. Ya, vamos a continuar, ¿listo? Disculpen la interrupción, eso se debe a algunos amigos que están intentando ingresar, ¿no? Buenas tardes, disculpe que lo moleste, que le interrumpa. No se oye nada, le escucho bajito. Ya, a ver, gracias por la información. A ver, consulto a los demás. ¿Se escucha efectivamente en un volumen imperceptible bajo? Dígame, por favor. Está bien, profesor. Profesor, está bien. Se escucha, Ya, debe ser mi audio entonces, disculpe, pero está se oye bajito. ya, voy a muy bien, cortar. no tiene razón. Por si acaso es bienvenida su participación, ¿ya? Porque en esta coyuntura tenemos que ser así de comunicativos. A veces la falla puede estar en este caso en el anfitrión, en el equipo, en la señal del anfitrión. Pero a veces también puede estar en la señal del participante. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? En ambos bandos, ¿qué hacemos? Simplemente tener paciencia y esperar que en los segundos siguientes se regularice todo, ¿no? Yo no encuentro otra manera, ¿no? Paciencia nada más, ¿cierto? Entonces, está bien. Igual, invito a que constantemente me hagan saber esos detalles, ¿ya? Les agradezco. Muy bien. Entonces, ya, y no es ninguna molestia, ya al contrario, me están ayudando, yo les agradezco. Ya está. Entonces, para terminar esta parte de este primer párrafo, tengo que incidir en esto, ¿no? ¿No? Estas medidas, ¿no? Estoy olvidando, Cari. A ver, el micrófono utilicen para intervenir, por favor. Gracias. Bueno, ¿Cómo estoy? entonces, Feliz y capaz de mi mascarilla, me salgo de mi casa. a ver, ¿alguien quiere intervenir, por favor? Julia, tu micrófono. Ya, muy bien, gracias. Ya tengamos cuidado con eso, claro, no estamos habituados, a mí también me pasa, ¿no? Por eso es que sugiero que tengamos bastante cuidado. Muy bien, entonces, finalmente en este párrafo vamos a referirnos a estos dos términos, ¿no? Estas medidas, esta información constituyen, ¿no? Nos permiten hacer cálculos de medidas estadísticas de dos tipos, ¿no? Descentralización y de dispersión o de variabilidad. ¿Ya? Entonces, en esta estadística descriptiva vamos a utilizar herramientas, ¿cierto? ¿No? Que nos van a permitir determinar conclusiones, es decir, está bien dicho, conclusiones, ¿no? Del uso de estos datos, que nos van a reflejar algunas ideas de descentralización y de dispersión. Vamos a ver. En el segundo nivel, si es que me permiten la expresión, en el segundo nivel va a estar esto de la estadística inferencial. Lo vamos a mencionar porque en el sílabo no está incluido esto, ¿no? Desde el punto de vista de la estadística inferencial se entiende
como tal, el conjunto, dice, de técnicas y métodos, igual que aquí en la estadística descriptiva, ¿cierto? Conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar, en el primer caso era para recolectar y presentar la información, pero en el segundo caso es para sacar conclusiones generales acerca de esa información, referente a una población y por medio de los datos, ¿no? De una muestra tomada de ella. Entonces eso es estadística, eso se llama estadística inferencial, ¿ya? Que sirve para respaldar los estudios, la investigación científica. Muy bien. Y vamos ahora. ¿Y qué es la estadística descriptiva? Otra vez, ¿no? Es la rama de la estadística, una división de la estadística, dice, que otra vez recolecta, vamos a ponerlo así, a ver, recolecta, otra vez, no nos olvidemos de esto, estoy siendo muy repetitivo, pero hay que tenerlo claro, una vez recolectado hay que analizar, hay que ordenar, acuérdense, ¿ok? Para ordenar hay que caracterizarlo, por eso viene acá esta idea de caracterizarlo. Un conjunto de datos, ¿cierto? Y luego vamos a presentarlo al final, ¿no? Entonces dice aquí, un conjunto de datos puede ser de peso de una población, beneficios diarios de una empresa, cuentas por cobrar, deudas incobrables, inversiones, consumo de los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, un mercado insatisfecho, un mercado potencial para hacer nuevos emprendimientos. Necesitamos esos datos. Y aunque no crean, hasta el más empírico lo tiene en cuenta, ¿no? Ya sabe, por ejemplo, el vendedor ambulante, ¿qué hace, no? Al salir del día dice, bueno, está nublándose, ¿ah? Así que yo creo que en vez de llevar helados, mejor llevo café, una cosa así, ¿eh? Está analizando información para tomar decisiones, ¿eh? Pero nosotros, con un enfoque profesional, tenemos que darle un tinte, un cariz académico, ¿ya, no? ¿Ok? No estoy diciendo que uno es malo o el otro es bueno, por si acaso. Son realidades, ¿no? ¿Listo? Veamos. Dice, ¿cuál es el objetivo de hacer todo eso? Primero, describir. Por eso se llama descriptivo, ¿cierto? Describir las características y comportamientos de este conjunto, que se llama población, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante, habíamos dicho, resúmenes, ¿no? Resumir, organizar. Y eso lo presentamos en tablas, en cuadros, en gráficos, etc. ¿No? A veces se presenta así, como pueden apreciar acá. A veces se presenta, perdón. A veces se presenta así. Aquí está. ¿No? En diagramas, en cuadros, en los diagramas, ¿cierto? En cuadros. ¿Y para qué nos sirve esta información? Para tomar decisiones. Y claro, cuando nosotros tomamos decisiones con fundamento, en este caso con datos reales, entonces el margen de error se reduce. Acuérdense que hacer empresa, el sinónimo de empresa es riesgo, de todas maneras. Entonces, éxito y fracaso son digamos, ¿qué se dice? Usos de este campo. ¿Listo? Ya, muy bien. Y habíamos dicho, pues, que hay normas, hay conceptos, ¿no? Diferentes, y aquí vamos, ¿no? Lo primero habíamos dicho ya acá, habíamos dicho una población, ¿recuerdan? Habíamos dicho una población, ¿eh? Entonces vamos a referirnos ya a esos términos que vamos a utilizar en estadística, ¿no? El primero no significa que es importante, no está en orden, digamos, de prelación, es decir, en orden de importancia, disculpen, ¿ok? Pero vamos a mencionarlos. Primero, vamos a utilizar bastante estas palabras. Son términos casi técnicos de la estadística, porque tienen una semántica, un significado propio del campo, diferente a la semántica o al concepto general. Entonces, generalmente para ¿cómo se dice? Para la cultura general, población tiene una semántica, un significado también general.
Pero dentro de una especialidad tiene un sesgo, ¿cierto? Una limitación. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa población desde el punto de vista de la estadística? ¿Ok? Desde el punto de vista de la estadística, población es el conjunto, obviamente, conjunto, puede ser personas, sucesos, hechos, bienes, fenómenos, etc. Es un conjunto, no es uno solo, sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, hacer inferencia. Al final, el nivel superior es la inferencia, ¿recuerdan? ¿Ok? Entonces, a eso llamamos población. Digamos, yo quiero, digamos, elaborar un curso de estadística online. Entonces tengo que primero diseñar a quién está dirigido y si es que en ese segmento de mi mercado objetivo hay digamos, hay la necesidad, ¿no? Hay una demanda potencial, digamos, y tengo que evaluar, tengo que cuantificar, etcétera, y al final hacer proyecciones para demostrar un tanto a priori si me puede convenir o no para tomar definitivamente la decisión, etcétera. Entonces, así, por eso es necesario, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la población? Ese grupo de personas objetivo. No va a ser todo el mundo. Para nosotros la población, en términos generales, con el concepto de cultura general, población es un grupo de individuos, ¿cierto?, de una determinada sociedad, el total. En el caso de estadística, es la parte hacia la que va dirigida, digamos, el estudio. A eso llamamos población. Y normalmente es el total, ¿no? Y dice, normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo, ¿no? Imagínense, ustedes han visto las encuestas, ¿no? Entonces dicen que tal persona como posible candidato a la presidencia tiene el 18% de aceptación. ¿Qué significa? Dice de que de cada 100 personas en Perú, 18, es decir, sufragantes, ¿cierto?, ¿ok?, prefieren a ese candidato. Y uno dice, oye, ¿y en qué momento ha consultado? Creo que nosotros ya pasamos los 20 millones de sufragantes, ¿no? A mí no me han preguntado, ¿y cómo sacan esa conclusión, cierto? Yo también soy sufragante. Obviamente han tenido que usar procedimientos estadísticos y tiene validez en tanto y en cuanto estén bien realizados. Entonces, a eso se refiere estadística, ¿ve? El primer concepto de información ya lo tenemos claro, ¿no? Perdón, de población ya lo tenemos claro. ¿Qué es población? Luego vamos a hablar muestra. Esto de la muestra deriva de la población. La idea es, Profe, y dígame, profe, disculpe, buenas tardes. buenas Hay una tardes. compañera que está que quiere entrar y no la ha aceptado. Se llama Leslie Guamaní. Ya muy bien, sí, acabo de visualizarlo, ¿ok? Ya, Vamos a profe. ver luego. Gracias. Ya, a usted las gracias por avisarme, ¿ya? Un momentito, por favor. Ya, pues, es que cuando ya yo utilizo las herramientas del Zoom, tengo que salir de eso, ¿cierto? Y volver a admitir. Ya está muy bien, ya está, profe. Ya seguro que ya está, ya ingresó. Entonces decíamos, ¿ya? Muestra. ¿Qué es la muestra? Dice primero, la idea primigenia es esta, ¿no? Normalmente la población es demasiado grande para poder abarcar. Y como es demasiado grande, ya, digamos, me rindo, no hago la investigación, no, tengo que hacer. Entonces, ¿a qué recurro? La misma estadística me permite una herramienta, ¿no? Tomar la muestra. ¿Y qué se entiende por muestra? Es un subconjunto de la población, es parte del universo de esa población, ¿no?, al que tenemos acceso, o sea, nosotros debemos sí acceder a la muestra, y sobre el que realmente hacemos las observaciones. O sea, nosotros hacemos, en el caso del ejemplo de la encuesta, digamos, de preferencia electoral, ¿cierto? La empresa encuestadora
va a tener que acceder no a toda la población, sino a una parte de esa población, que también está compuesto por individuos de esa población. Y a ese conjunto le va a llevar muestra. Ahí sí, dice, es un subconjunto de la población al que tenemos acceso, o sea, tienen que acceder a eso. Y sobre el que realmente hacemos las observaciones. Ahí aplicamos los instrumentos de observación, de medición, etcétera, para recolectar esa información, esos datos. Y esa información y esos datos van a ser representativos y aplicables a toda la población. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica debe tener? Debe ser representativo. Luego vamos a hacer en la práctica, porque hay que aplicar fórmulas para calcular, ¿no? De una población, digamos. ¿Cuántos son? Yo quiero encuestar a, no sé, resulta que mi público objetivo, mi mercado potencial, digamos, está integrado por un promedio de 10.000 personas. Obviamente no le voy a hacer la encuesta a las 10.000 personas, ¿cierto? Entonces voy a decir, seleccionar una muestra. Entonces, ¿cómo selecciono? Hay fórmulas para determinar la cantidad. Así, por ejemplo, ok, de esa cantidad de 10.000 personas, digamos, 200 van a ser suficientes. Listo. Entonces ya tengo 200. El problema va a ser, ¿a cuáles 200? ¿A los 200 que están más cerca a mí? ¿A los 200 que son ya mis conocidos? No, tiene que ser representativa. ¿Ves? La primera condición. Esa muestra tiene que ser representativa, es decir, que represente a toda la población. Dice, está formada también esta muestra por miembros seleccionados, entre comillas, ¿cierto? Seleccionados, ¿ok? De toda la población. Y esa población, pues habíamos dicho, y lo reitero, pueden ser personas, unidades experimentales, sucesos, objetos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos conceptos de estadística. No olviden que es población, que entendemos por población, y que entendemos por muestra. ¿Ya? Los dos se refieren al número de individuos o elementos a investigar, ¿no? Sobre el cual recolectar esta información, estos datos. Muy bien. Seguimos adelante. Ahora, había dicho que la muestra es un subconjunto de toda la población. Entonces, tiene que ser representativo, dice, está el universo, pero tengo que elegir quién representa, de esos 10.000 del ejemplo, quiénes son esos 200 que pueden representar, ¿cierto? Que pueden representar a toda la población, ¿no? Entonces, tiene que ser así, aleatoria, es decir, en todos los segmentos. Si mi público objetivo son jóvenes egresados de la secundaria, entonces tenía que decir, pues, tenía que haber en la muestra egresados de una secundaria de educación pública y una secundaria de educación privada. Dentro de la educación pública, aquellos que están en las zonas residenciales, por ejemplo, otros que están en las zonas populares, del segmento, digamos, de la población del segmento de colegios privados. Tengo que ver representantes de los exclusivos, de los términos medios, de los casi populares, de los colegios por convenio, etc. De tal manera que en esas 200 personas del ejemplo tienen que estar representada toda la población. A eso se llama muestra. Y el concepto de muestra aleatoria nos dice, ¿no? Es una muestra, ¿ok? Es una muestra bien representativa. Si no elegimos si no merituamos, priorizamos esta idea de que sea representativo, nuestra investigación no va a ser creíble, no va a ser confiable. Puede inducirnos a error. Acuérdense que en las últimas encuestas hay muchos errores. Recuerdan que a veces en elecciones hasta presidenciales decían las encuestas a boca de urna, ganador tal, y a medida que pasaba digamos, las horas, de pronto el resultado se invertía. En Arequipa, acuérdense,
en la última elección de las autoridades del gobierno regional. Recuerdan que hubo un candidato que cuando se cerraron se cerró la hora de sufragio, ¿recuerdan? ¿Ok? Hubo la primera primicia, ¿cierto? A boca de urna, ¿cierto? El flash, ¿cierto? Entonces decía, fulano de tal está ganando, y ese señor estaba en la Plaza Mayor de Arequipa, y lo que hizo es, creo que, lanzarse a la fuente, ¿no? Del Tuturutu, y ya estaba festejando. Pero resulta que ahora tenemos a otro como presidente, perdón, gobernador regional. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál ha sido? ¿Quién se ha equivocado? ¿Cuál ha sido el error? Yo asumo de que la muestra no ha sido tan representativa. Los encuestadores que trabajan en el campo han ido a reunir la cantidad necesaria nada más. De repente eran 500 personas y 500 personas en un colegio ya, en un centro de sufragio, en un centro de votaciones encuestadas. Puede ser una cosa así. Entonces, para que sea confiable el resultado, ojo, no olviden que tiene que ser representativo, ¿ya? Tiene que representar a toda la población. Por eso dice representativa de la población. Dice, se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Entonces, las conclusiones basadas en una muestra aleatoria, es decir, representativa de toda la población, van a devenir siempre, ¿ok? Van a devenir siempre en confiables. ¿Listo? Entonces, en esta gráfica, ¿qué aparece? Aparece que la población es todo esto, pero nosotros vamos a buscar una cantidad menor, ¿cierto? Dentro de esa población. Y a esa cantidad menor, ¿cierto? Y a esa cantidad menor, perdón, hay que admitir a otro estudiante, y a esa cantidad menor lo vamos a llamar muestra. ¿Listo? Entonces ya tenemos, manejemos bien esos conceptos. Población y muestra, ya empezamos a incursionar en la estadística. Muy bien, entonces ya no paramos, ¿no? ¿Ok? Otro concepto es la variable. ¿Ya? Vamos a manejar un tercer concepto, ¿no? Un término, que en adelante, cuando hagamos las prácticas, ya no vamos a decir qué es, ya sabemos qué es. A ver, yo voy a decir, define las variables, y ya saben de qué estoy hablando. No estoy hablando chino ya, ¿cierto? A ver, determina tu muestra. ¿Qué es eso, profesor? No, ya no. Y estamos analizando estos conceptos. Eso hay que tenerlo muy presente. Listo. Entonces, ¿qué entendemos por variable? ¿Ya? Dice, es una característica observable. Tiene que ser observable, ¿no? Que varía entre los diferentes individuos de una población. Y esa característica varía, ¿no? Por ejemplo, edad. Varía, ¿cierto? Pero es observable, es cuantificable. Entonces, la información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Variable es una característica observable, ¿no?, que varía, que es privativo de cada individuo. ¿Ok? Después, ¿y qué es dato? Es el valor de esa variable. Es decir, digamos, la variable es edad. El dato sería, en mi caso, 57 años. Ese 57 es el dato. ¿Cuál es la variable? Edad. Puede ser, por ejemplo, la variable, digamos, estado civil. El dato, soltero, casado, etc. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esos conceptos, manejémoslo bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay algo que nos va a ilustrar mejor, ¿no? Ya de fuera del país, ¿no? Que vamos a ver, dice, en los individuos, aquí vamos a ver, en los individuos, ¿no?, de la población chilena, de una otra variable, el grupo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Vamos a definir, ¿no?, a qué grupo sanguíneo, ¿no?, que tienen, ¿no?, a qué grupo pertenece su sangre. Puede ser A, B, o universal, o cero, etc., ¿no?
¿Ok? A ver, podemos hasta evaluar, digamos, su nivel de felicidad declarado. Habría que preguntarle, ¿usted cómo se siente? ¿Feliz, muy feliz, regular, deprimido, digamos, derrotado, etcétera? Entonces son variables, ¿no? Y la información respecto a eso es el dato. El número de hijos, variable. El dato, 1, 2, 3, hasta no hay hijos, 0, ese es el dato. La estatura, variable. Dato, 1,62, 1,74, 1,80, etcétera, etcétera. Ya, entonces pregunto, ¿se entiende la diferencia entre variable y dato? A ver, por favor, ¿me hice entender? Sí, profesor. Sí, es sencillo, ¿cierto? Es facilito, ¿no? Ok, profesor, ¿por qué presenta cosas tan sencillas, cierto? Ya vamos a revisar aquí en el chat también, dice. A ver, decía, a ver, profesor, un ejemplo, dice, sí, estos son los ejemplos, ¿no? Esto voy a reiterarlo, ¿no? Aquí dice, la última, la estatura es variable. ¿Y cuál es el dato? Un individuo tiene 1,62, otro 1,74, otro tiene 1,50, otro tiene 1,80. Eso es dato. ¿Y 1,80 de qué? De estatura, pues. Entonces, ¿qué es estatura? Es la variable. Una familia, una pareja tiene 2 hijos, un hijo, 3 hijos, etc. ¿Qué es eso de 1, 2, 3, 0? Es el dato. ¿Y a qué representa? Al número de hijos. ¿Y qué es número de hijos? Es la variable. ¿Sí? ¿Ok? Entonces está claro, ¿cierto? Insisto, caso contrario, si consideran que no está claro, háganme saber para yo pues proceder de otra manera, porque acuérdense que mi responsabilidad es hacerme entender. Otro dato otro concepto, perdón, es el parámetro. ¿Ya? No olvidemos. El otro concepto que vamos a manejar en estadística es este, que se llama parámetro. ¿Y qué se entiende por parámetro? Es una cantidad numérica calculada sobre una población. Por ejemplo, este ejemplo de parámetro. La altura promedio de los individuos de un país, la estatura promedio. ¿Cuál es la estatura promedio de un peruano? Entonces vamos a decir, qué sé yo, digamos, 1,65, por decir. Entonces uno va a decir, eso es mentira, ¿no? Porque yo vivo en la costa y la mayoría pasan de los 1,65. Ah, entonces tendré que decir, oye, como digamos geográficamente, ¿cierto? Perú es una diversidad, entonces en cada, digamos, nivel de piso ecológico, por decir, tenemos características particulares, así que para tomar una decisión respecto a Perú en función a la estatura promedio, es preferible dividir. ¿Por qué? Porque el dato promedio general nos puede, digamos, hacer cometer algún error. ¿Ve? Entonces nosotros estadísticamente también utilizamos criterios, ¿no? Para tener los resultados de repente más confiables, ¿ya? Entonces es un parámetro. Otro ejemplo, la idea es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números. A eso se llama parámetro. Digamos, el promedio de calificaciones de los estudiantes de estadística general del sexto semestre digamos, de la carrera de administración de empresas del Instituto Futuro Sur. Ciclo 2022. Imagínense. Y solo ese dato, ese promedio, ese es el parámetro. Ese promedio representa solo a ese grupo, a esa sección. No quiere decir que es el promedio de todos los estudiantes del Instituto Futuro del Sur, de ninguna manera. Por eso es limitado, por eso es preciso. ¿Listo? Y luego se utiliza otro concepto, ¿no?
A ver, se utiliza otro concepto. ¿Cuál es esto de estadístico? ¿A qué se llama estadístico? Estadístico es una persona de género masculino que practica la estadística. No, puede ser, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la ciencia de la estadística, estadístico, el término tiene otra semántica, ¿no? Dice, es igual a decir, cambiar, dice, población por muestra. Ejemplo, la altura media de lo que estamos en el aula. Es un estadístico. ¿Somos una muestra representativa de la población? O sea, si nosotros decimos la estatura promedio de los estudiantes en este salón, en este grupo, ¿cierto? ¿Representará a todos los estudiantes del futuro del sur? Porque puede ser, esto es a priori, lo digo a priori, puede ser que el promedio del futuro del sur, digamos, del Pedregal, sea diferente al promedio de estatura de los estudiantes del futuro del sur de Camaná, por ejemplo. Puede ser, digo, habría que hacer el estudio. Por lo tanto, yo preferiría separar para tomar una decisión. Porque imagínense que la dirección decida, por ejemplo, donar mascarillas a cada estudiante. Entonces tiene que contratar a una empresa que confeccione, ¿no?, estas mascarillas. Entonces el confeccionista va a decir, ¿cuántos va a querer de qué tallas? Entonces, ¿qué decimos? Entramos a una clase, digamos, a esta de estadística general, decimos, a ver, su promedio de talla tal, listo, hágame tantos. Y puede ser que al momento de distribuir, pues no sean tan cómodos para todos. ¿Cuál ha sido el error? De que los datos que hemos usado para decidir qué tallas mandar a confeccionar han sido datos no representativos de toda la población. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Fíjense en qué casos se utiliza la estadística. ¿Ya? Y había dicho, nos ayudan en el ámbito empresarial, la estadística nos ayuda a reducir la probabilidad de error, ¿no? Perdón, la estadística de por sí no, sino las decisiones que se tomen en función a una estadística bien practicada. ¿Ya? Entonces nosotros, por nuestro perfil, vamos a ser empresarios finalmente y vamos a estar constantemente tomando decisiones. Y aunque no lo crean, todos los días van a estar manejando estadísticas. Ahora, ¿me va a funcionar o no? Depende de cuán bueno eres en estadísticas. Y si sabes, porque otra cosa, la estadística inferencial nos permite interpretar esos datos, ¿cierto? Deducir leyes, ¿no? Ok, acuérdense. ¿Listo? Esos conceptos son los primeros. Por eso decía en la semana 2 datos generales. Era breve. ¿Ya? Y complementamos, ¿no?, con lo que se había programado para la semana 3. Entonces complementamos con esta información. Semana 3B dice obtención de datos. Ahora sí vamos a ver. ¿Y cómo se obtienen esos datos? No tanto datos, información, etc. ¿Cómo se obtienen esos datos y cómo se formula un cuadro estadístico? ¿No? Entonces eso complementa o completa los contenidos a desarrollar aquí en esta tercera sesión. ¿Ya? Aquí hay un cuadro, ¿no?, un procedimiento, fíjese. Y esto es gráfico, ¿no? Nos va a graficar toda esta secuencia. Primero tenemos que decidir, pues, ¿no?, qué es lo que necesitamos saber. A través de la estadística, ¿qué es lo que perseguimos? Yo necesito saber, por ejemplo, necesito saber si vamos a hacer cursos de verano para aquellos estudiantes que han salido desaprobados, digamos. Entonces la dirección académica dirá, pues, ¿ahora qué hacemos, no? Contratamos docentes, ¿cuántos? Hay que saber, ¿y cuántos sabemos? No sabemos cuántos van a salir desaprobados.
Mejor esperemos a fin del ciclo. Pero cuidado, a fin del ciclo el plazo va a ser breve. Tenemos que anticiparnos. ¿Cómo nos anticipamos? Empíricamente puede ser yo, si permítanme soñar, yo soy director, llamo a un profesor de estadística y digo, profesor, por favor, separe su tiempo para enero, un curso de un mes, etcétera, ¿no? Entonces contamos con usted. Ese profesor separa su tiempo. Hasta de repente rechaza algunas ofertas siguientes. Pero después, como yo he dicho, sin ningún análisis, nada, puede ser que llegado diciembre resulta que incluso los que están desaprobados en subsanación aprobaron. Si yo voy a tener que decirle, señor, a ese profesor que le ayuda, ¿sabe que ya no vamos a tomar sus servicios? Imagínense una decisión que incluso ha hecho que este docente del ejemplo haya rechazado algunas ofertas de trabajo. Se quedó sin nada. Y yo he dicho, yo voy a ser el que va a tomar esa decisión. ¿He actuado de mala fe? ¿Quería engañarle a ese profesor? No. Entonces, ¿cuál ha sido mi error? Pues no he tenido la información básica necesaria como para tomar esa decisión. Lo he hecho muy ligera, he actuado muy ligeramente. Y tendría que pedir disculpas, etc. Esa es la idea. Fíjense en qué campos, en todos los campos se usa la estadística. Listo. Entonces, primero tenemos que saber qué necesitamos saber a través de la estadística. Tenemos que tener claro, no hacer las cosas por hacer. ¿Ya? Tenemos que saber qué es lo que quiero, para qué necesito. Si es que realmente llego a la conclusión de que necesito, recién, ¿y para qué? Recién decido hacer el estudio. ¿Listo? Entonces, esta identificación de esta necesidad nos va a permitir diseñar el objetivo del estudio. ¿Ok? O puede ser también una exploración de información. En cualquier caso, necesitamos información. Es el primer paso. Necesitamos información. ¿Qué tenemos? Puede ser que ya tengamos información disponible, entonces hacemos uso de eso. Pero puede ser también que no tengamos información, entonces necesitamos recoger esa información en el campo. Entonces complementamos, sumamos la información que tenía y con la información que faltaba. Entonces juntamos esa información y diseñamos recién ese estudio de mercado. Y como ya diseñamos el estudio, ya procedemos. Estadística descriptiva, recolección de datos, procesamiento. Hasta ahí, descriptivo, ¿no? Desde aquí, ya pues casi inferencial, vamos a analizar, vamos a inferir, vamos a deducir, vamos a entender y al final tenemos los resultados del estudio y esto nos va a permitir tomar las decisiones, ¿no? Y puede ser que lleguemos a la conclusión de que necesitamos articular con otros componentes, acuérdense que la problemática siempre tiene un perfil multidisciplinario. No me voy a confiar en una información, porque puedo decir de que hay egresados, digamos, este año van a egresar en el Pedregal, qué sé yo, no sé, pues, puede ser que sean hasta 1000 jóvenes, ¿cierto? Y ellos van a necesitar educación superior. Tengo que hacer estudio. ¿Cuántos probablemente prefieran la educación universitaria? ¿Y cuántos prefieran la educación técnica? Ya, digamos que son 800 personas que quieren ser técnicos, profesionales técnicos. Ok. De esos 800, ¿a cuántos les interesará estudiar administración de empresas? Pues más o menos a 200. ¿Ok? Ni siquiera estoy haciendo un estudio, ¿no? Pero estos datos tengo que respaldarlo con un estudio, esta información, para tomar decisiones, ¿no? Entonces son 200, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántos institutos tecnológicos en el Pedregal ofrecen esta carrera? Son 4, entonces si actuamos equitativamente, pues decimos que nos toca a cada uno 50. Entonces voy a planificar abrir un grupo, una clase, ¿sí?
y voy a ya prever, ¿no?, qué aula voy a ocupar, o si tengo, digamos, la logística adecuada, necesaria, y los docentes, qué docentes, etcétera. Pero resulta que al momento, y yo había dicho que lo pongo todo en claro, pero al momento de las matrículas, asumo que tengo 10 matrículas. ¿Qué había pasado? De repente no he considerado la imagen de mi institución. De repente los otros institutos, los otros 3 restantes, del ejemplo, tenían una mejor imagen que mi institución, tenían una demanda mayor. Y yo pensé que a todos nos tocaba por igual. La torta lo dividimos entre 4, todos felices y contentos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, con esa visión hay que estudiar esto de la estadística. No es una materia, asumo. No, dicen que el panadero siempre alaba su pan, ¿cierto? Pero no se trata de eso. Yo tengo muy en cuenta de que ustedes están en una formación profesional. Entonces, debe contar el profesional con todos los instrumentos necesarios para ejercer con efectividad, ¿no?, su carrera, ¿no?, su profesión. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros necesitamos información, aquí habíamos dicho que necesitamos información, ¿ok? Tenemos lo siguiente. Hay información secundaria y primaria. ¿A qué llamamos información? La información que ya está en libros, en estudios, ¿listo? Información que ya han recopilado otras personas, sin pensar en nuestra necesidad, sin saber siquiera que existimos. Pero yo puedo decir de que esa información me va a ser útil, pero esa información es secundaria, no nos olvidemos. No nos vamos a basar, la mayor decisión en base a esa información no va a ser, ¿no?, confiable, cuidado. Esa información secundaria es complementaria, ¿cierto? Es necesaria, ¿cierto? Pero no es decisiva, no es definitiva. Hay que complementarlo ¿con qué? Con la información primaria. ¿Y cuál es la información primaria? Aquella que se recolecta en el campo. Aquella que se recoge en el campo. Imagínense, información secundaria. El profesor nos ha dicho que van a egresar un promedio de 1000 estudiantes de secundaria, así que en base a eso, también ha dicho que de los cuales 800 más o menos van a preferir la educación profesional técnica, etcétera, ¿no? No, eso para ustedes ya sería una información secundaria. La información primaria para ustedes va a ser aquella que ustedes van a recopilar en el campo. ¿Listo? Y seguimos con los gráficos, ¿no? A ver. En este caso, aquí. Esa información secundaria, ¿ok?, es interna y puede ser externa. ¿A qué llamamos información secundaria interna? A las bases de datos. En todo sitio hay bases de datos. En estadísticas de nivel micro, de nivel macro, existen. Si yo quiero saber cuántos van a egresar, cuántos estudiantes, pues fácil, ingreso a la plataforma del Ministerio de Educación y ya está. Ahí está claro todo. ¿Cierto? Ahí está la cantidad de matriculados, cuántos asisten, cuántos se han retirado, etc. Y como es educación básica, generalmente pues todos aprueban, ¿no? O directamente o de repente en un curso complementario, pero igual aprueban. Va a ser raro el estudiante que va a repetir el quinto de secundaria. Entonces, esa información pues es interna. Los informes que tenemos dentro de la institución, ¿no?, los estudios que tenemos dentro de la institución es interno. Pero también puede haber afuera de la institución, sí. Ya en otros documentos, ¿no?, en guías, directorios, estudios, base de datos externos, publicaciones, etc. Y todo ello, ¿listo? Entonces, tenemos información. Yo había dicho en un pasaje al principio de esta sesión
había dicho, estamos en el siglo de la información, del conocimiento. ¿Ok? Información ahora es lo que sobra. Pero para nosotros, para nuestro proceso de investigación, tenemos que considerar la información secundaria. Porque la primaria es la que yo voy a recopilar en base a mi objetivo. Porque estos estudios, estas guías, estos directorios, etcétera, aunque no han sido elaborados en función a mi necesidad particular, sino ha sido con una visión ilustrativa, holística, amplia nada más, no específica. Pero nos sirve, contamos con esa información, es útil esa información. Pero, insisto, no es decisiva. Ahora, clasificación de la información, esa información se clasifica para efectos de estudio, para no equivocarnos, para ser efectivos al momento de elegir, tenemos que conocer todas las clases. Imagínense, yo quiero comprar una guitarra. ¿Cuál compro? ¿Qué criterios utilizo? Para un principiante, para uno que no sabe tocar, pues cualquier guitarra que parezca bonita y barata, bueno, bonito y barato, ya está. Lo compro. Pero a medida que yo voy aprendiendo, voy dándome cuenta de que tiene algunas cosas que no van a funcionar, según mi objetivo. Pero no conozco el universo de las guitarras. Entonces voy a adquirir otro, y cuando adquiero otro, inmediatamente voy a descubrir que existe otro. Y voy a tener que comprar ese otro. Voy a estar en ese proceso, ¿no? Pero cuando yo tengo el objetivo claro, obviamente yo quiero ser músico de tal nivel, tengo ya, no sé, o el papá dice, no, mi hijo ya tiene 6 años, 7 años, ya ha estado en todas las vacaciones, ha estado en una academia, así que ya ejecuta la guitarra, sabe lectura musical, así que tiene, digamos, este perfil para ser un guitarrista, así que mejor ya no pruebo. Consulto con el guitarrista profesional. ¿Qué guitarra, qué marca, etcétera, es adecuado? ¿Qué ha hecho? Ha reunido datos, información, ¿cierto? Información confiable. Y en base a esa información confiable ha tomado la decisión. Y la decisión que ha tomado ha sido la equivocada, no, se ha reducido ese riesgo. Si va a tener que comprar otra guitarra, va a ser, no va a ser, digamos, en muchas oportunidades como en el primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante clasificar esa información. A veces, los que trabajamos con cuestiones estadísticas, a veces cometemos ese error, ¿no? Muy a la ligera, no evaluamos cada clase de información, ¿ok? Y por ahí elegimos la fuente errónea, o de repente la fuente no muy indicada, no muy necesaria. Entonces, esta clasificación es simple, ¿no? Según criterios. El criterio va a ser el grado de elaboración. Así puede ser que sea una información lista ya para usar, o puede que sea una información todavía para procesar. Otro, según las fuentes, puede ser información comercial, académica, gubernamental, internacional y un largo etcétera. ¿Ok? Desde el punto de vista de la comercial, puede ser, hay comercialmente agencias de información secundaria, y hay empresas ¿qué puede ser? Cuyo objeto es la comercialización de información, de datos. ¿Ya? Otra clasificación desde el punto de vista de los medios puede ser información magnética, información online, offline, impresa, etc. ¿Listo? Ahora, según los tipos, ¿no?, de base de datos, a ver, puede ser bibliográfica, numérica, textual, de directorios específicos, etcétera, etcétera. Entonces, según eso, yo voy a relacionar, yo voy a vincular este universo, este mapa,
y voy a decir, según, de acuerdo a mi objetivo, me parece que más importante va a ser esto, este tipo de esta clase de información. Acuérdense que si yo tengo un menú amplio, un buen número de opciones, pues voy a tener una visión general y voy a poder elegir el que considero el más adecuado. Lo malo va a ser cuando me presente una sola opción, ni modo, tengo que tomar. Y puede ser como una moneda al aire, ¿funciona o no funciona? Cara o serio. El margen de error es amplio. Entonces hay que también tener esa información clasificada y en base a esa clasificación, desde la visión de esa clasificación, yo voy a elegir, ¿no? Al fuente. ¿Vamos? ¿Ok? ¿Estamos? Y cuando nosotros hablamos de descriptivo, información cuantitativa, ¿cómo adquirimos esa información? ¿No? ¿Cómo, de dónde o cómo obtengo esos datos? Yo necesito saber, por ejemplo, cuántos estudiantes probablemente se matricularían, egresados de la secundaria en el 2020, se matricularían al, digamos, a Futuro del Sur y a la carrera de Administración de Empresas. ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué tengo? Tengo una encuesta. ¿Qué tengo? Observación, experimentación. La fuente, la más usual, la más utilizada es esto, la encuesta. Para estos casos, ¿no? de preferencia de institución a donde van a llevar a cabo sus estudios superiores, no universitarios. Pero en otros casos se necesita experimentar. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber cuál vacuna va a ser buena para el COVID-19? Ya las empresas, los laboratorios están haciendo un experimento. Y esa información les va a permitir tomar las decisiones. Hasta en eso es estadística. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces vamos a ir desarrollando estos instrumentos, ¿no? ¿Y qué es la encuesta? ¿No? Ya entiendo que hay que ir y preguntar y tomar nota de las respuestas ya está. Ya terminé mi trabajo, páguenme o qué sé yo. Ya estoy realizado. No. Por si acaso, la encuesta es solo un instrumento para recopilar datos. Acuérdense, la estadística es recopilar datos, ordenarlos, organizarlos, resumirlos, presentarlos. Hasta ahí es descriptivo. Después analizarlo, estudiarlo, inferir leyes, deducir, digamos, tendencias, etcétera. ¿Ok? Ya entramos al campo de la estadística inferencial. Y después tomar las decisiones. Recién lo útil es eso, ¿no? En la toma de decisión. Por lo tanto, la recopilación de datos por sí todavía no es útil. ¿Ya? Y uno de los instrumentos para recopilar datos es la encuesta. A eso vamos a, digamos, dirigirnos, en este caso a abordar eso. ¿Ya? ¿Y qué es la encuesta? Dice, es el instrumento más utilizado en estudio de mercado. Es el cuestionario, ¿cierto? El instrumento más utilizado es es el cuestionario estructurado. Acuérdense que para una encuesta, la encuesta, ¿ok? Es la acción, ¿no? de encuestar, de preguntar, etc. ¿Cuál es el instrumento? El cuestionario de la encuesta. Pregunta 1, fulano y tal, ¿usted ha decidido ya qué carrera estudiar? Sí, no, listo. Después, si usted ha respondido de que su preferencia es la educación superior tecnológica, ok, ha decidido ya en qué carrera, ya, en qué institución, ya, en qué horario, etcétera, etcétera. Entonces, esa lista de preguntas, a eso se llama el cuestionario.
Es un instrumento y para recopilar datos tengo que interactuar. Esa interacción es la encuesta. El instrumento no es la encuesta, el instrumento se llama cuestionario. ¿Ya? Entonces, dice, dirigido a personas para obtener información específica determinante para el estudio de mercado. Ya, aquí estoy. Para obtener información específica determinante para este mercado. ¿No? Dos características principales, ¿no? Pues, la conductual, de intenciones, de necesidades, de motivaciones, y el otro aspecto, las características sociodemográficas, estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, generalmente se aplica una muestra. La encuesta, para ya usar los términos técnicos, la encuesta generalmente no se aplica a todo el universo, salvo que, ¿qué? ¿Por qué digo generalmente? ¿Por qué digo no siempre? Porque puede ser que mi universo sea, qué sé yo, a ver, yo quiero firmar un convenio, digamos, con los trabajadores de una entidad bancaria, ¿listo? Que son padres de hijos que acá van a terminar la educación secundaria. Entonces quiero saber si es que a ellos les interesa, que a sus hijos les interesa estudiar administración de empresas en futuro sur. ¿Cuántos son en esa entidad bancaria? De todos los trabajadores, ¿cuántos son papás? Son 5, ok. Por lo tanto, pues al universo, a toda la población, le aplico la encuesta. Pero ¿qué tal si la población son 10.000? No lo voy a hacer. Entonces ya elijo, ya sabemos, una porción representativa de esa población que se llama muestra. ¿Ya? Y esta encuesta, en su análisis, va a contar con el apoyo en el uso de técnicas estadísticas. ¿Cómo se procede? Es más, elaborar ese cuestionario debe respetar unos criterios, unos procedimientos adecuados. Tiene que haber relación el uno al otro, tiene que ser significativa la información que se persigue, etc. No es a ver qué le pregunto, ponle tal pregunta y ponle tal, y a mí me parece que esta pregunta, y me gustaría esto. No, arbitrariamente no. Técnicamente tiene que hacerse. Porque igual, acuérdense, si el instrumento es malo, obviamente el resultado va a ser malo. ¿Ya? Entonces hay que proceder con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, desde el principio. ¿Ya? Ahora, esas encuestas, ¿cómo se pueden aplicar? ¿Hay cuántas modalidades? Hay todas las modalidades que se te ocurran, pero las principales, las más usuales son estas. ¿Ok? Personales. O sea, directamente a las personas, no con intermediarios, directamente. Puede ser. Visito a las casas, a los hogares. Puedo ir a los centros de concurrencia colectiva. Puede ser que yo determine de que estos jóvenes que pretendo que sean mis estudiantes, pues yo asumo de que ellos deben estar los fines de semana. Díganme ustedes, probablemente estén en un campo deportivo, probablemente están, no sé, en un determinado lugar, entonces, que se llama un centro de concurrencia masiva. Yo los encuentro, voy a buscarlos personalmente ahí, pero una modalidad es personal, cara a cara, face to face. ¿Listo? La otra modalidad es indirecta, telefónica, llamadas telefónicas. Ustedes seguro que todos los días le están llamando por teléfono para hacerle preguntas, encuestas, ofertas, etc. ¿Ya? También la tecnología me permite el correo, ¿no? El correo electrónico, etc. Vía electrónica, ¿no? Encuestas asistidas por computador. Acuérdense que yo puedo diseñar una encuesta y lo comparto en redes sociales. ¿Bien? Entonces yo realizo eso. Y en este caso tenemos que, para decidir cuál, primero tenemos que conocer lo bueno, lo malo y lo feo de cada una de estas modalidades.
¿Qué de bueno y qué de malo tiene la encuesta personal? ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene la encuesta telefónica? Y de igual manera por correo, la encuesta electrónica, asistida por computador. Entonces, para los efectos de mi interés, yo voy a decidir una. O puede ser que decida dos modalidades. Eso va a depender del análisis de cada una de estas modalidades y una vez analizado, pues inferir, ¿no? Deducir cuál es el más adecuado para los propósitos que yo persigo. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, para efectos de graduación, van a tener que hacer un trabajo de investigación y probablemente, y más que probablemente, si es que hacen un trabajo de verdad, van a tener que ampararse en esto, en los estudios estadísticos. ¿Por qué? Porque el trabajo de investigación en el sector, digamos, profesional universitario es básicamente del tipo proyecto. ¿Ya? Entonces, proyecto, ¿qué significa? Tomar una decisión. ¿Y cómo vas a tomar decisión? A partir de información. ¿Y cómo, de dónde recopilas o accedes a la información? A través de la estadística. ¿Que necesariamente tengo que contratar a un estadístico? No, tú puedes hacer, en tanto y en cuanto conozcas los procedimientos adecuados. Sepas distinguir cuál es el más significativo, el más útil para cada interés. ¿Ok? Y aquí está graficado lo que acabo de explicar, ¿no? Personal, telefónico, correo, es una gráfica. El otro instrumento, la otra modalidad es la observación, ¿no? Para recopilar datos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, observación también. ¿En qué consiste? Dice, ¿qué se entiende por observación? ¿Ya? Dice que la observación es el método valioso de la investigación descriptiva que consiste en registrar patrones de conducta. Yo observo y registro cada patrón de conducta. Digamos yo vendo pasta dental, por decir, y quiero, digamos, ampliar mi mercado, quiero incursionar en otro segmento. Entonces, puede ser que utilice la observación, es decir, puedo observar en sentido de cuál es la conducta de esa población o de la muestra, ¿cierto? A ver con qué frecuencia adquieren, ¿no? Qué marcas, qué características son las que prefieren, etcétera, etcétera. Les gusta con ofertas, les gusta con cantidades adicionales, le ponen más atención al empaque, de repente acompañado por un cepillo, etcétera. Probablemente, y esto no lo he visto, ¿cierto? De repente ustedes probablemente de que a estos que venden pastas dentales les convenga antes de dar, no sé, 100 gramos adicionales, etcétera, que está de moda, de repente les convenga acompañarlo con hilo dental, por ejemplo, ¿no? Pero no este hilo, no el otro hilo dental, sino para limpieza de dientes, ¿listo? Y además ¿y qué tal si tiene demanda? Hasta puedo separar y crear una línea de producto, ¿cierto? Puedo decir, ahora además vendo pues hilo dental. ¿Se da cuenta? Entonces, esas cosas nos permiten, ¿no? La observación. Determinar esos patrones de conducta, cómo se comporta. Por ejemplo, a ver, digamos, en una tienda por departamentos, está la señora, la pareja, haciendo sus compras un fin de semana con su carrito, todo, y cuando va a caja a pagar, de repente le dice, señora, por si acaso tenemos oferta de pañales. ¿Pañales para bebés? Sí. Y la señora dice, oye, ¿de dónde sabe esta persona que estoy embarazada? Ya es observadora, me ha visto, probablemente, ¿no? Probablemente de que no es visible. Pero seguro que ha observado otras normas de conducta, ¿no? Que, por ejemplo, sus compras, es un cliente, los fines de semana compra esto.
Después de un tiempo esta parte empezó a comprar antojitos, chocolatitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tales cosas, ¿no? Ah, conclusión, ¿cierto? Observación, ¿no? Ah, pues le puedo ofrecer tales cosas, ¿cierto? Y voy a acertar si es que soy un buen observador. Entonces, la observación también es una herramienta para recopilar información. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y para tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? Y ya está. Con eso y precisamente con el tiempo, ¿no? Nosotros concluimos con la otra forma, ¿no? La experimentación. Esto ya es en laboratorios, esto ya es en áreas donde nos permiten realizar esta prueba, ¿no? Experimental. ¿Ya? ¿Qué significa que se entiende por la experimentación? Aquí está, ¿cierto? A ver, vamos a ver primero esto, a ver, y vamos a ver así. Finalmente esto, ¿no? Método utilizado especialmente para verificar y medir relaciones de causalidad, causa y efecto, ¿no? Entre variables incidentes en los comportamientos de personas. Experimento. Y aquí ustedes leanlo. Este material está en la plataforma, ¿cierto? Y analicen cada uno de esos ejemplos, al igual que en los otros casos. ¿Listo? Y con eso, jóvenes, habíamos, digamos, abarcado los temas que están incluidos en el SIDA. ¿De acuerdo? Entonces, resumen, hemos visto conceptos generales. Vamos a utilizar términos técnicos. Así que el objetivo de esta sesión es ese. Ustedes repasen el material y ya tengan presente esos términos que significan, para no estar explicando. Profesor, ¿qué es población nuestra? Variable, dato. Usted está hablando chino, no lo entiendo, pero no. Eso puede ser antes de la sesión. Pero ahora ya lo he explicado, tienen el material, pueden revisarlo, pueden consultar otras fuentes, ¿cierto? Había dicho que hay mucha información, ¿ok? Así que tenemos todas las de ganar. Gracias por su paciencia, ¿ok? Por su colaboración, por su atención y por esta idea siempre de ser, que se llama, que ser cada vez mejor a través del estudio, de la preparación, de la capacitación, etc. Son tiempos de personas ya capacitadas. Ya no es como antes. Y en el futuro, ¿cómo será todavía? Más exigente. Así que conscientemente, con un ojo en el presente y otro en el futuro, a seguir adelante. ¿Listo? Yo les agradezco mucho nuevamente y buenas tardes, me despido. ¿Ok? Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima clase, profe. Ok, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídese. A ustedes las gracias. Buenas tardes. Cuídese, profesor. Hasta luego.